Así, hermanos, vamos a pasar a la lección esta mañana, hermanos. Se encuentra ahí el libro de Génesis. Gloria a Dios. Génesis capítulo 27. Gloria a Dios. Génesis capítulo 27. Aleluya. Vamos a leer ahí alternadamente, hermanos, hasta el 14. Génesis 27, del 1 al 14, hermanos. Vamos a dar lectura ahí a la palabra de nuestro Dios para dar principio a esta lección. Número 2, Isaac bendice a Jacob. Es el tema en esta mañana, hermanos. Isaac bendice a Jacob. Génesis capítulo 27, del 1 al 14. Lo hallamos, hermanos. Vamos a leer alternadamente ahí del 1 al 14. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos ahí en el 14. Amén. Dice la palabra: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal a campo y tráeme caza. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Bendito Dios, en esta mañana veremos una vez más delante de tu presencia. Yo vengo buscando la guianza del Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. En esta mañana el tema, hermanos, en esta mañana: Isaac bendice a Jacob. Aquí es donde, hermanos, vamos a ver cuando Isaac está a punto en sus últimos días y le habla a su hijo primogénito que prepare el guisado para que él pueda darle la bendición. Pero sin embargo, hermanos, aquí es un tema, hermanos, que muy a veces pasa común dentro del pueblo de Dios también. Dios ya había dicho, Dios ya había declarado que el menor sería el líder y que el mayor se iba a sujetar al menor. Dios ya lo había profetizado, Dios ya lo había declarado. Pero sin embargo, aquí la madre se adelantó y quiso ayudarle a Dios. Y es lo que a veces el pueblo de Dios se adelanta, hermanos, y le quiere ayudar a Dios, cuando Dios no necesita nuestra ayuda. Él lo puede hacer solo. Él lo ha declarado, y lo que Él ha hablado se va a cumplir. El tema central de esta lección dice: el plan de Dios para la humanidad se realiza plenamente a pesar de la pecaminosidad del ser humano. No importa nuestra vida pecaminosa,
Dios va a cumplir su propósito. Esto es, hermano, lo que tenemos que entender. La palabra de Dios o el plan de Dios se va a cumplir, aunque nosotros no queramos. Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Tarde o temprano se va a cumplir. El texto dice: y respondió Jehová a Rebeca: 2 naciones, le dijo, hay en tu seno, hay en tu vientre. 2 naciones, le dijo Jehová a Rebeca. 2 pueblos serán divididos de tus extrañas. Y dice: el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Escúcheme. Dios ya le había dicho a Rebeca que Esaú, que era el mayor, le iba a servir al menor. Dios ya lo había profetizado, Dios ya lo había declarado. Pero aún sin embargo, Rebeca, junto con Jacob, trataron de engañar, o engañaron más bien a Isaac, para que se cumpliera lo que Dios ya había declarado que se iba a hacer. Dios ya había dicho que Esaú serviría a Jacob, que el mayor sería siervo del menor. Dios ya lo había declarado. Pero sin embargo, por la desobediencia de ellos, hubo conflicto entre los hermanos. Esaú dijo: cuando mi padre muera, yo mato a mi hermano. Él ya había planeado eso. Y simplemente por la desobediencia del hombre. Esto es lo que el hombre a veces, al desobedecer, queremos interponernos al plan de Dios. Pero Dios va a cumplir su palabra al pie de la letra. Empieza de esta manera: cuando el ser humano trata de ayudar a Dios, como lo hizo Rebeca, manipulando las circunstancias, es lo que el hombre hace. Trata de manipular las circunstancias para lograr los resultados que desea. A menudo el resultado no es el mejor. Aunque el plan de Dios fue que el Mesías viniera a través del linaje de Jacob, Dios ya lo había planeado, Dios ya lo tenía ordenado, pero sin embargo, el hombre interpuso su voluntad. Hoy analizaremos el engaño que él y Rebeca, Jacob y Rebeca, usaron para cambiar las circunstancias. Si bien Abraham es conocido por su fe, su nieto Jacob es conocido por su engaño. Porque si usted mira, hermanos, más adelante nos va a ver la palabra. Si usted escucha cuando Isaac le dice a Jacob, creyendo que es Esaú, le dice: ¿cómo le hiciste para conseguir casa tan pronto? Jehová tu Dios proveyó. Ahí Jacob vuelve a mentir, usar el nombre de Jehová en vano. ¿Qué es lo que hace una mentira? ¿Te lleva a qué? A otra mentira. Estaban usurpando el lugar de Esaú. Y Isaac se da cuenta y dice: ¿qué pronto conseguiste casa, Esaú? Jehová tu Dios, porque Jacob no lo conocía, era el Dios de su padre. Jehová tu Dios, dice, proveyó. ¿Qué fue lo que usó? El nombre de Dios en vano. Cuando el engaño había sido, su madre había escuchado lo que Isaac había pedido y le dijo a Jacob: vamos a adelantarnos para que la bendición que Abraham le quiere dar a Esaú sea contigo. Aquí podemos ver de cómo el hombre a veces quiere cambiar las circunstancias, quieren cambiar el plan de Dios cuando Dios lo ha declarado, se va a cumplir. Cuando
cuán bueno es dejar que el plan de Dios se haga realidad en su tiempo y a su manera. Usted y yo a veces queremos forzar a alguien a que se entregue al Señor. No es mi voluntad, tiene que ser la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Usted y yo quisiéramos que toda nuestra familia estuviera aquí, pero es el plan de Dios. Se va a cumplir en su tiempo. Usted y yo tenemos solamente que creer la promesa de Dios. La Biblia me dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Dios lo ha declarado. ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar el tiempo de Dios. A veces no nos va a gustar, porque van a sufrir, van a pasar circunstancias, pero por su cabeza dura. Usted y yo les invitamos, usted y yo les sugerimos: busquen a Dios, vamos a la iglesia, pero no quieren. No quieren. Entonces usted y yo solamente nos queda seguir orando por ellos y esperar el tiempo de Dios y a la manera de Él. La familia de Isaac probablemente se habría librado de muchas tragedias si hubieran confiado en Dios en vez de tomar el asunto con sus propias manos. Dios le había dicho a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre. Hay gemelos, hay 2, pero sin embargo uno dice: el mayor servirá al menor. Recuerde, cuando va a dar a luz Rebeca, se están peleando en el vientre los 2 por salir primero y ser el primogénito. Pero dice que uno de ellos saca y lo marca. Se mueve para atrás. Y nace Jacob. Pero el que había sacado la mano primero había sido Esaú. Eso era el primogénito. Pero claramente la palabra decía, y le había dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor. La palabra la había dado Dios. Pero sin embargo Rebeca y Jacob le quisieron ayudar a Dios a cambiar las circunstancias, cuando Dios no necesita nuestra ayuda. Yo solamente tengo que aprender a amar a Dios. Yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Yo tengo que aprender a confiar en Dios, y Él lo hace todo. Yo no tengo que forzar las situaciones. Yo simplemente tengo que aprender a esperar el tiempo de Él. No es mi tiempo, el tiempo de Dios. Y esto es lo que trata esta lección. La familia de Isaac probablemente, dice, se habría librado de muchas tragedias si hubieran confiado en Dios en vez de tomar el asunto con sus propias manos. Al leer el Antiguo Testamento puede ser difícil ver que los personajes que se leen aquí pueden ser como seres humanos, como el mismo tipo de emoción y de efectos con los que luchamos. Pero cuando llegamos a la historia de los 2 hijos de Isaac, la flaqueza humana ocupa el lugar central de cómo el hombre flaquea y cae, de cómo el hombre cae en las circunstancias, de cómo está pasando el momento. El hombre cae. La rivalidad entre Jacob y Esaú, 2 hermanos, desde el vientre de su madre, se estaban peleando por ser el primogénito. La historia, pero cuando llegamos a la historia de los 2 hijos, la rivalidad entre Jacob y Esaú no era un celo entre hermanos que se desvanece al día siguiente o incluso años después. Cuando llegan a la edad adulta, su rivalidad tuvo consecuencias de largo plazo. Simplemente, hermanos, ¿cuántas familias
hemos visto en estos últimos años divididas por malos entendidos y no platicar las cosas como son. ¿Cuántas iglesias se han dividido por no ver o no haber la comunicación que debería haber? Esto es lo que pasa. La falta de comunicación viene a ser destrucción. Aquí vemos esta lección que empieza aquí en el versículo 27, capítulo 27 del 1, que dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, tu hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Isaac sabía también que Dios ya había elegido a Jacob, pero sin embargo él quería darle la bendición a Esaú. Simplemente Dios ya había hablado la palabra, pero sin embargo nosotros, por esta cabeza, hermano, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no permitir que Dios actúe. Escuchen, aprenda en esta mañana, hermanos. Permita que Dios actúe en la situación, en la circunstancia, en el problema que usted está viviendo. Deje que Dios actúe. Usted no le ayude. Usted solamente busque a Dios. Ore, confíe y espere. No trate de hacerlo por su propia fuerza o a su manera. Confíe en Dios y se evitará muchos problemas. El hombre, nos encontramos en diferentes problemas por no obedecer desde la primera vez. Y aquí dice: Dios había bendecido a Isaac y a Rebeca con gemelos, y le reveló a Rebeca que el mayor serviría al menor, de acuerdo a las normas culturales de esos tiempos. El hijo mayor recibiría la herencia y ocuparía la posición privilegiada de la familia, según la cultura. Sin embargo, Dios a menudo cumplió su plan en forma que iba en contra de las expectativas de la cultura. El favor de Dios no se basa en los derechos naturales, sino en el propósito soberanos y eternos. Yo quiero que veamos esto, hermanos. Isaac podía darle la bendición a Esaú, pero sin embargo, Dios ya había hablado y no estaba esperando la bendición de su padre. Jacob tenía la bendición de Dios. Aquí vemos, por eso digo, usted y yo podemos hacer muchas cosas. Mire, los problemas en la familia, hermanos, a veces son por los bienes que tienen y se mueren. ¿Y cuánto se llevan? Nada. Las familias aquí en la tierra se pelean por los bienes materiales, se disgustan, se dejan de hablar, pero sin embargo, hermanos, se muere. ¿Y qué se lleva? Nada. Y esto es lo que está pasando, hermanos, en esta situación. Aquí Isaac quería darle la bendición a Esaú, pero sin embargo Dios ya había bendecido a Jacob, ya había declarado la palabra que Jacob sería el líder y Esaú le serviría. No importaba que Esaú le diera la bendición a Esaú, de todos modos Jacob iba a ser el líder, porque Dios ya lo había propuesto, Dios lo había declarado. En Génesis 27, 1 al 4, Isaac estaba cerca de su muerte, casi ciego. Llamó a su hijo mayor, Esaú, para que recibiera la bendición paterna.
y su derecho de primogenitura. Y usted recuerda, hermanos, ¿qué había hecho Esaú con su primogenitura? ¿No se le había cambiado a Jacob por un plato de lentejas? Jacob, o bien Esaú, ya había rechazado su primogenitura. Al bendecir a Abraham a Esaú, la bendición iba a ser con Jacob, porque él ya le había entregado su primogenitura a Jacob, que había dicho: ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? ¿No la había rechazado? Porque usted recuerda las palabras también de Jacob, que le dice: y si se da cuenta mi padre y en vez de bendecirme me maldice, ¿qué dice Rebeca? Que la maldición caiga sobre mí. La maldición iba a caer sobre Rebeca, no sobre Jacob. Y Esaú, al recibir la bendición de su padre, iba a caer con Jacob, porque ya le había dado la primogenitura a Jacob. Aunque Isaac hubiera bendecido a Jacob, a Esaú, la bendición caería sobre Jacob, porque ya había entregado su primogenitura a Jacob. El derecho de la primogenitura incluía una doble porción de la herencia, una posición de honor en la familia, normalmente reservado para el hijo mayor. Podía ser transferido. De hecho, tal transferencia ocurrió cuando Esaú tontamente entregó su primogenitura a Jacob a cambio de una comida. Ya la había entregado. Aunque Isaac lo bendijera, él ya la había entregado. Por eso le digo, queremos ayudarle a Dios cuando Dios ya tiene todo en control. No se preocupe por la situación, confíe. No se preocupe por lo que está pasando, confíe en Dios, confíe en Dios. El enemigo viene y le pone pensamientos negativos, pensamientos malos. El enemigo pone cosas aquí. Te está pasando esto, estás sintiendo esto, te están haciendo esto, para que nos sintamos mal. Esa es la voz del enemigo. ¿Qué dice Dios? Confía, yo estoy contigo. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Y si escuchamos la voz del enemigo, el enemigo, todo pensamiento: me siento triste, me siento desanimado, me siento con esto y con lo otro, tantas cosas que el enemigo, son cosas negativas que el enemigo pone en nuestra mente, y te lo pone y tú lo crees. ¿Por qué te dice Dios: eres sano, eres bendecido, y no le crees? Creemos a lo que alguien más nos dice, creemos lo que el enemigo nos dice, y no le creemos lo que dice Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Algo que espero, que no ha llegado, pero lo estoy esperando. Y eso no lo creo. Pero si alguien me dice: estás enfermo, sí, de eso se murió mi tío, de eso se murió mi abuelita, de eso se murió aquel. Creemos todo: yo también lo tengo. No, recházalo. No creas lo que todo el mundo dice. Créele a Dios, confía en Él. Confiamos todo lo que nos dicen todos, pero no confiamos lo que dice Dios. Porque es de esta manera, hermano. Creemos todo lo malo que viene en nuestra vida, pues no creemos todo lo bueno que nos dice Dios. Esaú despreció su derecho de primogenitura en el versículo 34, y el plan de Dios era que Jacob recibiera esos derechos. Sin embargo, Isaac decidió dar la primogenitura a Esaú, su hijo predilecto, su hijo mayor, su hijo primogénito. Pero sin embargo, él ya había entregado su bendición a Jacob. Génesis 27:5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Isaac y Esaú, su hijo.
Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que le había de traer. Entonces Rebeca le habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, antes que yo muera. Esto no fue el mejor momento para la familia, hermanos, a través de lo cual todo el mundo sería bendecido. Sus divisiones eran profundas. El versículo 5 y 6, Isaac le habló a su hijo Esaú, mientras Rebeca le habló a su hijo Jacob. Rebeca escuchó del plan de Isaac y de bendecir a Esaú, y explotó la ceguera de su esposo. ¿Qué hizo? No, mira ya a mi esposo, vamos a engañarlo. Esto fue el plan de Rebeca. Rebeca tal vez se angustió por el plan de Isaac de otorgarle a Esaú la primogenitura en la ausencia de Jacob. Esto demostraba una falta de respeto, ya que ambos hijos recibirían una parte de la bendición. No más que el primogénito era una doble porción y el otro una sola porción. Pero sin embargo, Isaac tomó la decisión de bendecir solamente a Esaú. Rebeca estaba escuchando, y es cuando vino el engaño. Pero sin embargo, Dios ya había provisto. Esaú ya le había entregado su primogenitura a Jacob por un plato de comida. Así que el plan de Dios ya estaba cumplido. Pero sin embargo, ellos se adelantaron al plan de Dios, hicieron las cosas a su manera, y que hubo problemas, consecuencias, odio, rencor entre ellos mismos. Vino la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque se adelantaron al plan de Dios y no cumplir conforme su voluntad. Y esto es lo que sucede hoy en nuestro día. ¿Cuánta gente, hermano, se adelanta a hacer las cosas sino buscar la voluntad de nuestro Dios? ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar primeramente la voluntad de Dios, hermanos. En todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, vamos a buscar primeramente a Dios. No lo hagamos porque mi carne lo desea, no lo hagamos porque yo lo quiero, sino porque es la voluntad de Dios. Si queremos realmente ser bendecidos, ser triunfadores, ser victoriosos, tenemos que poner a Dios en primer lugar. No importa el que venga y me hable al oído. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Si realmente quiero ser vencedor, si realmente quiero ser victorioso, si realmente quiero conquistar y lograr todas las cosas, yo tengo que buscar la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Por eso dice, Esaú quería la bendición que ya había dado a Jacob. Rebeca conspiró para que Jacob hiciera el papel de Esaú de una manera convincente. 2 pieles de cabra y una comida deliciosa le daría a Isaac toda la evidencia que necesitaba. Esaú era un hombre de campo, Jacob era un hombre de hogar. Esaú era un hombre velludo, Jacob era un hombre lampiño, no tenía vello. ¿Y qué fue lo que sucedió? Para engañar a su padre, el mismo pieles de cabra se lo puso en su cuerpo para que al tocar su padre, su cuerpo sintiera el vello, no era de él, de la cabra. Al olerlo, olor de campo, el del cuero de la cabra. De esta manera engañaron a su padre, Rebeca y Jacob. Esto fue lo que hicieron. Deberían honrar el mandato de su madre o la voluntad de su padre. Su mayor preocupación era que su padre lo maldijera, lo que podría resultar una desgracia, incluso la muerte.
Pero Rebeca respondió pidiendo que la maldición cayera sobre ella. Fue un grave error engañar de esta manera a un hombre ciego, moribundo y mucho más, el padre y el esposo. Rebeca conocía el plan de Dios y sabía que Jacob recibiría la primogenitura, pero usó tácticas impías para lograr. Esto fue otro ejemplo de la forma en que Dios honra su promesa a pesar de los comportamientos de un pueblo elegido. Dios honra su palabra. Él había dicho que Jacob sería el bendecido, aunque ellos hicieron cosas erróneas, se equivocaron, tomaron malas decisiones. Tenemos que entender que Dios, hermanos, es soberano. Él lo sabe todo. Es un Dios soberano. Él sabe todo. Es más, Él conoce su pensamiento en este momento. Él conoce el pensamiento suyo. Él conoce el deseo de su corazón. La Biblia dice, deleítate, regocíjate, y Él contestará el deseo del corazón. Yo no tengo que pedir cuál es mi deseo. Él lo sabe. ¿Qué tengo que hacer yo? Deleitarme en Dios, gozarme en su presencia, deleitarme en su palabra. Es todo lo que tengo que hacer yo. Estar contento al estar en la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, dice el salmista. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, venimos a la casa de Dios para deleitarnos? ¿O solamente por quedar bien? Solamente para sentirme, ay, ya fui a la iglesia el domingo. No. Dios no quiere eso. La Biblia dice que esas personas de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere que le honremos de labios. Ay, yo amo a Dios, pero su corazón está pensando en el pecado. Dios no quiere que le honremos de labios. Él quiere que le honremos de corazón. ¿Cómo le dice a su pueblo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No seamos como ellos. Que al estar aquí sea un deleite. Que al estar aquí sea un gozo. Al estar aquí realmente nos deleitemos delante de su presencia. ¿Para qué? Para que Él venga a obrar en nuestro corazón. Para que Él venga a obrar en nuestras vidas. Dios quiere que usted y yo realmente nos deleitemos al estar delante de su presencia. Génesis 27:14 dice, entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió Jacob, su hijo menor. Jacob hizo lo que su madre le indicó y mató 2 cabritos. Rebeca preparó la comida, lo vistió a su hijo menor con la ropa de Saúl y luego le cubrió los brazos y el cuello con la piel de las cabras. Le cubrió los brazos y el cuello con la piel de las cabras. Esto haría que la piel de Jacob se sintiera como la de Saúl, que era un hombre tosco, velludo. Finalmente Rebeca le dio la comida y lo envió a su padre. Jacob se identificó como Esaú. Jacob se presentó a su padre y dijo, soy Esaú, cuando no lo era. Esaú ante su padre, enfatizando que era el primogénito de Isaac. La mentira de Jacob creció cuando su padre le preguntó, ¿cómo podía ser que Esaú hubiera terminado su cacería tan rápido? Esto le preguntó, ¿cómo lo lograste tan rápido? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Otra mentira. Otra mentira. Y por eso sufrió Jacob la consecuencia. Tuvo que huir con el tío. Tuvo que huir porque Esaú lo quería matar.
Estas son las consecuencias cuando se hubieran permitido que se cumpliera todo como debía de ser. A Isaac hubiera bendecido a Esaú, la bendición iba a ser por Jacob, porque él ya se la había entregado por un plato de comida. No tenían que haber hecho el engaño. El plan de Dios estaba hecho. El plan de Dios estaba cumplido. Simplemente tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas y se cumpla el propósito por el cual hemos sido llamados. No le ayude a Dios. No permita, hermanos. No sufra por ayudarle a Dios. Deje que Dios actúe en su vida. Deje que Dios obre en su vida. Ahora Jacob estaba agregando a la blasfemia sus ofensas al usar el nombre del Señor en vano. Cuando él dijo, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrara. ¿Qué estaba usando? Blasfemia. Había mentido. Otra mentira. Jacob se refirió a Dios como Jehová tu Dios. Los eruditos señalan que Jacob no se refirió al Señor como su Dios, sino hasta después que encontrarse con él en el sueño durante el viaje de Aram. Realmente Jacob no le había conocido. Era el Dios de Isaac. Isaac tenía una sospecha y pidió tocar a su hijo y confirmar que era Esaú. Isaac desconfió. La voz como que no le sonaba que era Esaú, y desconfió Isaac y dijo, también notó que el timbre de la voz no era de Esaú, pero ignoró estas señales. Después de todo, las manos de su hijo se sentían como las manos de Esaú. Preguntó una vez más, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Este poderoso momento de promesa y bendición fueron contaminadas por el engaño de Jacob y de Rebeca. La promesa fue contaminada. ¿Qué fue lo que sucede, hermano? Jacob se va y le hace una promesa a Jacob. Trabaja tantos años por esta mujer y los trabajó y no se la dieron. Lo engañaron a él también. Le dieron, dijeron, no, la mayor tiene que irse primero. Tiene que trabajar otros 7 años por la otra. Por el engaño. Cuando todo estaba provisto por Dios. Pero sin embargo, la gente, el hombre, nos queremos mover de la voluntad de Dios y no cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Claramente, este poderoso momento de promesa y bendición contaminaron por el engaño de Jacob y Rebeca. Fue un engaño. Génesis 27:25 dice, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a tu padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Que le dijo, bésame. Quería que se le acercara, quería olerlo, asegurarse que realmente era Esaú. Había desconfianza, pero sin embargo el olor fue suficiente. Persuadido de Jacob, era Esaú, y pidió disfrutar de una comida de celebración con su hijo. Después de participar de la comida y el vino que le dio Jacob, Isaac le pidió a Esaú que se acercara y lo besara. Este beso paternal constituía una parte importante del ritual y tenía la intención de demostrar lealtad. Isaac olió el campo en Jacob cuando se acercó, ya que su hijo estaba cubierto con las pieles de las cabras. Tenía el vestido de su hermano
y vestido de las pieles, y lo olió como si fuera Esaú del campo. El pelaje de los brazos de Jacob convenció a Isaac de que estaba hablando con Esaú. Isaac entendía el valor de la bendición y la primogenitura, pero sorprendentemente tuvo poco cuidado de asegurarse de que fuera entregada adecuadamente. Como resultado, bendijo a Jacob en vez de Esaú. Pero Dios cumplió su propósito. Simplemente, hermanos, que quede claro en nosotros, usted y yo que estamos en esta mañana aquí, no es casualidad. Sea la razón, sea el motivo, sea el propósito por el que usted está aquí, no es una casualidad. Dios tiene un propósito para su vida y para la mía. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Mire, claramente, cuando te sales de la voluntad de Dios, haces las cosas equivocadas. Cuando te sales de la voluntad de Dios, haces las cosas al revés. Y después tenemos que sufrir las consecuencias. Sea lo que sea, hermanos. Tenemos que hacer las cosas conforme a su voluntad, si no hay consecuencias. Has conocido a Dios, pero has desobedecido y has hecho cosas que no van correcto conforme a la palabra. Conociendo la palabra, hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nos salimos del plan de Dios. Aunque yo conozco a Dios, pero no sigo la voluntad de Dios, hago errores y va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Porque yo quiero ayudarle a Dios o hacer las cosas de mi manera. No es a mi manera, es conforme al plan de Dios. Es triste, hermanos. Pero ¿cómo? No sé, pero voy a decir. Hacemos las cosas, hermanos, por el momento. Y después estamos pensando en las circunstancias. No hacemos las cosas y no pienso en las circunstancias, en lo que viene. Simplemente quiero vivir el momento. Y ahí es donde nos equivocamos. Al querer vivir el momento y vienen consecuencias. Y después no hallamos cómo resolverlas. O no las resolvemos adecuadamente. Seguimos en la misma desobediencia. Tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, hermanos. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en la mía. Pero simplemente tenemos que aprender a sujetarnos a Dios, hermano. Conocemos. Yo les digo, esta familia, hermano, ha crecido dentro de la iglesia toda su vida. Tienen 30, 40, 50 años conociendo a Dios, hermano. Ni aún así le quieren servir. Han estado dentro de la iglesia, han escuchado palabra, pero no le quieren servir. ¿Y qué pasa? Hay consecuencias, están sufriendo las consecuencias, pero ni aún así quieren buscar de Dios. Y la palabra dice claramente, hermano, tenemos que buscar a Dios.
Si las cosas, hermano, quiere que salgan bien, busque a Dios. Arrepiéntate de su error y busque a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Los errores que hemos cometido, hermanos. Dios es grande. ¿Qué dijo el salmista, hermanos? Yo prefiero la misericordia de Dios que la gente me juzgue. Porque la gente hubiera matado y apedreado a David. Pero sin embargo Dios, en su misericordia, le dio una oportunidad más. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, hermano. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Esta bendición no era un deseo de esperanza, oración, tenía fuerza legal. Debido a esta familia había sido escogida por Dios para llevar a Jacob aún a su pacto. La bendición de Isaac sería profética y hablaba con la autoridad dada por Dios. La bendición se refería a todo a lo que Dios le había conferido a Abraham: prosperidad, dominio, protección y la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia. A pesar del engaño, el plan de Dios seguiría adelante, incluso a través de las personas caídas y defectuosas. Dios cumple. Por eso les digo, si yo digo el día de hoy, oye, ya no voy a predicar, ya me cansé, ya no, al cabo ni vienen, no se preocupa. No es una preocupación para Dios. La próxima semana Él tiene otro predicando aquí. Así de sencillo. Para Dios no hay nada imposible. Si yo no quiero, Dios ponía otro. Y si usted no quiere, Dios ponía otro. Yo siempre le recuerdo la parábola de los talentos. El que tenía 5 trajo otros 5. El que tenía 2 trajo otros 2. El que tenía 1 se le quitó y se le dio al que tenía más. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. Lo que Dios te ha dado te lo puede quitar si no lo usas para el propósito para el cual Dios te lo dio. Dios había preparado esta familia, y aunque esta familia falló, desobedeció, Dios cumplió su propósito. Y Dios quiere cumplir el propósito en tu vida y en la mía. Solamente hay que aprender a sujetarnos a su voluntad. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a corregir el error lo más pronto posible. Necesitamos corregir el error para recibir la bendición de Dios. Me adelanté, lo hice antes que la voluntad de Dios. Ahora tengo que corregir ese error para recibir su bendición. Necesitamos arrepentirnos, corregir los errores para que Dios venga y bendiga, hermano. Dios venga, cuide, que dice claramente prosperidad, dominio, protección, la promesa de bendecir a toda la nación de la tierra. Todo esto vendría. Aunque ellos desobedecieron, Dios ya había cumplido el propósito y Dios lo va a cumplir. Aunque usted y yo nos rebelemos en contra del plan de Dios. Génesis 27:30 dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Acababa de salir Jacob y entra Esaú ya con la comida, ya con la cacería lista. Momentos después de que Jacob se apartó de su padre, Esaú regresó de la casa, trajo la comida que preparó y anunció: levántate, mi padre, y come en la casa de su hijo para que me bendigas. Isaac se confundió ante el sonido de la voz de Esaú. Se confundió. Entonces se estremeció Isaac grandemente y declaró: ¿qué es lo que vino aquí antes que tú vinieses? ¿Quién vino antes que ti? Yo lo bendije y será bendito,
Isaac sabía que la voluntad de Dios se había cumplido. Escúcheme. Isaac sabía que la voluntad de Dios se había cumplido cuando le había dicho a Rebeca que Jacob sería el líder. Y él ya había dado la bendición a Jacob. Esaú estaba desolado cuando él ya había vendido su primogenitura a su hermano. Estaba desolado. Ya se había arrepentido de lo que había hecho, pero ya lo había hecho. Le digo una cosa, con Dios no jugamos. Con Dios no juegue. Si a Dios le promete algo, cúmplale. Si a Dios sus labios hablan algo, cumpla. Con Dios no juega. Dios no toma nuestras palabras por juego. Es un Dios serio. Él había despreciado su propia primogenitura, que no dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura? Dame de comer, tengo hambre. Y Jacob se le dio de comer por la primogenitura. Isaac le dijo de que Jacob había recibido todo lo que él, toda la bendición, incluida el dominio de su descendencia sobre el linaje de Esaú. Sin embargo, Esaú continuó suplicando y llorando. Siguió suplicando y llorando, pidiendo la bendición. Algunos eruditos se refieren a la palabra de Jacob como una antibendición. El linaje de Jacob disfrutaría de prosperidad, pero el linaje de Esaú viviría lejos de la riqueza de la tierra. La región de Edom era un desierto árido, a diferencia de las áreas fructíferas y el verdor exuberante de gran parte de Israel. Toda la tierra sería bendecida a través de la simiente de Jacob, pero la descendencia de Esaú serían conocidos como pueblo de guerra. Lo que se demuestra es una relación con Israel. Y esto solamente por hacer su voluntad. No haga las cosas antes de tiempo. No haga las cosas antes de tiempo, hermano. Cumpla con Dios. Dios es fiel, hermanos. Aunque parece que no va a llegar, espérelo. ¿Qué dice Habacuc? Aunque la visión tardare por un poquito de tiempo, no dude, Dios lo va a hacer. Dios es fiel, hermanos. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es sabio. Lo que falta es que usted y yo le conozcamos, hermanos. No hemos experimentado tener una relación con Dios. Tenga una relación con Dios y las cosas van a ser diferentes. Confíe en Dios, hermanos. Él lo va a hacer. No se desanime, no se entristezca. La palabra nos enseña, la Biblia nos dice que todo esto, hermanos, se quedó escrito para todos aquellos que hemos alcanzado los últimos de los siglos. Toda esta palabra, hermanos, se quedó escrita para usted y para mí. No está ahí nomás por casualidad. No está ahí nomás para que miremos claramente. Dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas aquí en la Biblia para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos nosotros en los últimos tiempos y esta palabra está escrita, hermanos, para que usted y yo no cometamos los mismos errores. Aquí está. ¿Por qué nos dicen nuestros padres? Nos aconsejan porque han vivido más que nosotros. Nos dan consejos sabios y no los tomamos. Y después estamos sufriendo las consecuencias porque no tomamos los consejos. Esto que está escrito aquí, hermano,
Está escrito para que usted y yo no cometamos el mismo error y podamos deleitarnos en la misma presencia de Dios y disfrutar de su bendición. Claramente tenemos que entender que fuera de Él no hay nada. Dios es el único. En circunstancias difíciles, en problemas, pero tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. La última porción, Génesis 27:41, que dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué trajo? Problemas. ¿Por qué? Porque hicieron un engaño, cuando Dios ya le había dado la bendición a Jacob. No necesitaban ellos hacer nada. La bendición era de Jacob. Ya Esaú se la habían entregado por un plato de lentejas. Ya Esaú había entregado su bendición. La iba a recibir, pero se iba a ir con Jacob, porque él había entregado la bendición, la primogenitura. Dios ya había cumplido su propósito, pero por el engaño, la mentira, ¿qué dice? Le había bendecido de un corazón, y llegaron el día de luto de su padre, y dice: yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se apacigüe o se matigüe. Simplemente por la desobediencia, simplemente por no cumplir la voluntad de Dios, por no escuchar a Dios. Es triste, hermanos, pero los tiempos que estamos viviendo, el mundo sufre, la gente sufre, la gente batalla. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. Simplemente la gente está batallando, sufriendo, porque no busca a Dios. Ese es el único problema del hombre: no buscar a Dios y vivir nuestra vida a nuestra manera. Esaú inmediatamente comenzó a idear un plan para asesinar a Jacob una vez que su padre muriera. Jacob se vio obligado a huir y a vivir con su tío Labán. Este fue un acontecimiento grato para Rebeca, quien estaba preocupada de que Jacob pudiera encontrar una esposa adecuada, entre los hititas, una comunidad de personas que no estaban bajo el pacto. En otras palabras, la idea de que se fuera con su familia para encontrar una mujer que realmente amara y temera a Dios. ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestros días, hermanos? En vez de buscar un creyente, en vez de buscar a alguien también creyente, busca a alguien que no sirve a Dios, y ahí hay separaciones, hay conflictos, hay divisiones, hay tantos desacuerdos. ¿Por qué? Porque no cumplimos. Tenemos que buscar a alguien que ame a Dios, alguien que conozca la palabra, igual que nosotros. ¿Para qué? Para que estemos de acuerdo. Y entonces fue lo que hizo Rebeca. Lo envió a su tío Labán para que encontrara esposa conforme el pacto de Dios. Mientras formaban parte del hogar de Labán, Jacob se casaría con Lea, quien daría luz a Judá y continuaría el linaje hasta Cristo y el cumplimiento final del pacto. De hecho, la maravillosa promesa de Dios siguió cumpliéndose paso a paso, incluso en medio de la agitación y en medio de la lucha. El plan de Dios se va a cumplir en toda circunstancia, pero los que vamos a sufrir somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer a Dios, no hemos aprendido a sujetarnos a la voluntad de Dios. Queremos vivir la vida a nuestra manera. Simplemente, hermanos, yo quiero animarlos
no ayude a Dios. Espere en Él. Espere el plan de Dios. Solamente ore, interceda y busque a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida y en la mía. Pero yo tengo que aprender a sujetarme a Dios. Yo tengo que buscar su voluntad, hermanos. Yo tengo que seguir buscando la voluntad de Dios, hermanos. Todos los días. A pesar de la prueba, del problema, de la circunstancia, yo tengo que buscar la guianza de Dios. Y en las cosas más pequeñas, en las cosas más mínimas, tenemos que buscar a Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a Dios por esta lección. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas, todo lo que va a seguir haciendo. Yo te pido, Dios, por cada uno que está aquí en esta mañana. Tú los enviaste, Dios, con un propósito en esta mañana. Yo te pido, Dios, que cada uno de nosotros, Señor, que estamos aquí, si nos hemos equivocado, Padre, que podamos corregir los errores para recibir la bendición tuya como debe de ser. Yo te pido, Dios, por cada uno que estamos aquí reunidos, ayúdanos, Dios, que podamos buscar la voluntad tuya sobre todas las cosas. En este momento, Padre, yo te doy gracias de antemano. Yo te doy gracias de antemano. Yo te doy gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Siempre nos escuchas. Siempre nos escuchas. Yo intercedo, Padre, en el nombre de Jesús por este pueblo. Que a través de la prueba, a través de los errores, a través de las circunstancias, podamos volvernos a ti con un corazón sincero. Padre, en el nombre de Jesús, obra. En el nombre de Jesús, Padre, obra. Tú eres grande, tú eres poderoso, Dios. Tú eres grande y tú eres poderoso, Dios. En este momento, Dios, ven tú a obrar tu voluntad en nuestras vidas. Tú que eres fiel y verdadero, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, haznos recapacitar. Examínese a sí mismo, mírese en su interior y reconozca y trate de reconstruir una vida delante de Dios. En este momento, Padre, yo he dado tu palabra. Solamente pido, Dios, que tú vengas obrando tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.